¿Cómo están mis queridos hermanos? Es siempre un verdadero gozo y no solo como un decir, sino más bien como algo que se experimenta en el fondo de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque tenemos la oportunidad de llegar donde usted y llevarle la palabra que salva, la palabra de Dios. Precisamente esta palabra que es tan necesaria porque es la que nos indica cuál es la voluntad de Dios en relación a nuestra vida. ¿Cómo resulta entonces nuestro comportamiento precisamente a raíz de lo que Dios nos enseña? Hoy quiero que tengamos una pequeña reflexión precisamente en la carta segunda que Pedro realiza. En esta carta, en el capítulo 1, y en los versos del 3 al 8. La palabra de Dios dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por eso llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, hay gratitud en nuestro corazón. En primer lugar, porque tú nos has establecido un manual de conducta, un manual para la vida, aún un manual para la vida ahora transformada, en la cual deberíamos de estar tomando todo esto en consideración por amor a ti. Gracias, Padre, por tu enseñanza de este día. Gracias también por la salvación que nos has dado. Todo esto lo agradecemos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Cuando Pedro escribe estas palabras, no pueden dejar de venir a mi mente las enseñanzas que la Biblia tiene sobre la misma persona antes de. Y cuando digo antes de, me refiero a cuando no había sido moldeado todavía ni por las enseñanzas del Señor, ni por el Espíritu Santo de Dios. Sin embargo, aquí ya vemos un hombre maduro, sosegado, cimentado precisamente en la fe en el Señor Jesucristo, que ahora habla de una manera completamente diferente, tal y como debe de ser, por lo menos, la actitud de nosotros como cristianos, como convertidos, igual que Pedro. Un Espíritu Santo moró en Pedro. Ese mismo Espíritu Santo mora en nosotros. Una enseñanza recibió Pedro del Señor Jesucristo. Esa enseñanza recibimos nosotros precisamente a través de la palabra. Por eso Pedro expresa, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas ¿por quién? Por su divino poder. ¿El divino poder de quién? Del Señor Jesucristo, quien es en sí Dios, de la misma esencia. ¿Cómo logramos entonces estas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Esto en pocas palabras lo que quiere decir es que si usted no ha sido redimido por la sangre de Cristo, usted no puede entender las maravillas que hay, lo oculto que hay, maravilloso, que el Señor dejó para beneficio suyo
y para beneficio mío. Por eso dice Pedro, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas o grandiosas promesas. Claro, ¿cómo va a conocer usted cuáles son las promesas? ¿Cuáles son las enseñanzas del Señor? Si no conoce exactamente lo que Él nos dice a través de su palabra, lo cual solo lo podemos saber, conocer y obedecer cuando nos ponemos en contacto con ella. Para que por ellas, dice, llegases a ser, participantes de la naturaleza divina. ¿Cómo somos participantes entonces? Porque hay un cielo reservado para usted y reservado para mí, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Aquí Pedro señala una de las cosas más frecuentes y habla de una palabra que indica hediondez, corrupción. Habla de que esa corrupción es inducida precisamente a causa de la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Son aquellos deseos que están relacionados a los propósitos sexuales. Por eso entonces, cuando él habla precisamente que huyeron de la corrupción, es porque hay un compromiso ahora que nos hace vivir de una manera en la cual vamos a escoger un camino que se va alejando cada vez más de esos deseos pecaminosos. Vosotros, dice también, poniendo toda diligencia, o sea, poniendo un esfuerzo un poquito superior al de los demás. Ser diligente es hacerlo con rapidez, hacerlo con ganas. Añadid a vuestra fe. ¿Cuál es la fe que tenemos? Creer en el Señor Jesucristo, que Él nos ha redimido. Esa es la fe. A eso dice, hay que añadir virtud. ¿Qué es la virtud? Aquello que nosotros podemos hacer. A esa virtud vamos a agregarle conocimiento. ¿A qué conocimiento se refiere el Señor Jesús? Al conocimiento de su palabra, para que podamos sustentar todo aquello que hacemos, todo aquello que decimos, por el respaldo precisamente de la palabra. A este conocimiento entonces, dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? La palabra por sí misma se define. Dominio propio es no hacer lo que yo quiero hacer, sino hacer aquello que corresponde a un hombre que dice ser redimido por la sangre de Cristo. Muchas veces cuando nos enojamos queremos hacer un montón de cosas. Y dentro de ellas puede ser que deseemos decir palabras groseras. Pero ¿sabe qué? El dominio propio nos enseña que debemos de controlarlos, que debemos de apretar los dientes antes de ir a decir algo que ofenda a los demás. Por eso, cuando habla de dominio propio, habla de controlarse uno mismo. A este dominio propio, paciencia. ¿Cómo cuesta? Pero la paciencia es precisamente un fruto espiritual. Por eso, vamos a agregar paciencia y a esta paciencia un elemento importantísimo, piedad. ¿De qué sirve entonces que podamos tener mucho conocimiento si no practicamos piedad, que es un término muy cercano a misericordia? Y continúa diciendo, a la piedad, afecto fraternal. Mire qué bonito. La piedad entonces nos va a llevar a tener un cariño verdadero por aquellos que están alrededor nuestro, y a este afecto fraternal, amor. Y termina diciendo, porque si estas cosas, ¿de qué habla? De la virtud, del conocimiento, del dominio propio, de la paciencia, del afecto fraternal, del amor, dice, estas cosas están en vosotros y abundan. Mire, creo que ahí no hay que buscar mucho. Y abundan, no os dejarán estar ociosos. Hoy es un tiempo que pareciera que deberíamos de estar, pues si no hay nada que hacer, estamos confinados. Pero el amor fraternal, el cariño, el deseo de hacer las cosas por los demás, nos va a mantener ocupados. No os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por eso compartimos la palabra.
porque debemos de estar acercándonos a ese conocimiento para conocer de cerca a aquel que nos salvó. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por este día. Gracias por este momento en el cual comprendemos, Señor, más profundamente tu sacrificio en la cruz, los beneficios que nos otorgas y ahora la manera en que nosotros debemos de vivir a consecuencia de este beneficio recibido. Gracias, Padre. Oramos con gratitud en el nombre que sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Dios les bendiga, mis muy queridos hermanos.